Quiero que pienses en la última vez que creaste algo y sentiste que era verdaderamente tuyo. ¿Cuándo fue eso? Si tienes que pensar más de 10 segundos, este video es para ti. Hay algo que nadie en el mundo del arte y la creatividad quiere admitir en voz alta. La automatización está matando algo muy sutil, algo más difícil de recuperar que un empleo. Está matando la manera en que miras al mundo, porque cuando pasas suficiente tiempo produciendo automático, cumpliendo entregas, respondiendo briefings, adaptándote a lo que el mercado pide, algo dentro de ti empieza a apagarse, como una llama que poco a poco le van quitando el oxígeno. Y un día te sientas frente a una hoja en blanco y no sale nada. O sale algo pero no te reconoces en ello. Eso es un burnout creativo. Y hoy vamos a hablar del tema, sobre lo que causa, lo que le ocurre especialmente a las personas más talentosas y sensibles, y cómo se siente desde adentro. Y al final del video voy a revelarte algo que cambió completamente la manera en que entiendo la creatividad. Algo que descubrí en el momento que yo misma perdí la mía. ¿Qué es lo que mata la creatividad? Hablemos primero de los asesinos, porque la creatividad no muere sola, la matamos sin darnos cuenta, con las mejores intenciones. El primero es la rutina sin fricción. La creatividad necesita sorpresa, necesita encontrarse con lo inesperado, necesita tropezar con algo que no estaba en el plan. Cuando tu vida está perfectamente optimizada, misma ruta, misma rutina, mismos estímulos, mismas personas, mismo café, misma pantalla, el cerebro se vuelve perezoso y deja de buscar conexiones nuevas. Y las conexiones nuevas son exactamente de lo que está hecha la creatividad. El segundo es la producción sin pausa. El mundo corporativo y el mercado digital han normalizado algo profundamente antinatural: crear sin parar. Contenido constante, entregas urgentes, siempre más arriba, siempre dando la talla, siempre ya, siempre ayer. Pero la creatividad no funciona como una fábrica. Necesita tiempo de vacío. Necesita momentos en que no estés produciendo nada. Necesita aburrimiento, sí, aburrimiento real, para poder generar ideas verdaderamente genuinas. Cuando no le das ese espacio, empieza a vivir de reservas, y las reservas se agotan. El tercero es crear para otros durante demasiado tiempo. Este es el más silencioso y el más devastador. Cuando pasas años, y digo años, creando lo que otros necesitan, en el tono que otros piden, con los colores que el cliente aprueba, con las palabras que el algoritmo prefiere, tu voz interior empieza a creer que no tiene lugar y pronto se retira. Se hace pequeña en algún momento y deja de hablar. ¿Te identificas con alguno de estos tres? Dímelo en los comentarios. Aquí hay algo que necesito decirte, porque es contraintuitivo. El burnout creativo no le ocurre a quien no tiene talento, le ocurre exactamente al contrario. Le ocurre a quien tiene la sensibilidad especial, a quien sí siente profundamente, a quien observa el mundo con una intensidad que la mayoría no tiene. Y esto pasa porque esa misma sensibilidad te hace un creador extraordinario. También te hace extraordinariamente vulnerable al ambiente en que trabajas. Un creador muy sensible en un ambiente corporativo tóxico es como una planta tropical en el Polo Norte. Puede sobrevivir un tiempo, incluso puede producir, pero a un costo enorme. Y ese costo lo paga la creatividad primero antes que cualquier otra cosa. Porque la creatividad genuina no puede coexistir con el miedo, no puede coexistir con la urgencia constante, ni con la evaluación permanente. Necesita un estado interno específico, un estado de apertura, de juego, de confianza. Y cuando ese estado desaparece,
la creatividad se va con él. Voy a contarte algo que pocas veces cuento, porque siempre estoy del otro lado acompañando a otros en sus procesos y hoy quiero estar de este lado, el lado de quien lo vivió. Hubo un tiempo en que trabajé como directora creativa en una agencia de publicidad. Esto era exactamente lo que muchos creativos sueñan cuando se gradúan. Un cargo importante, proyectos grandes, clientes reconocidos, un equipo a cargo. Y sin embargo, recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que algo estaba muy mal. Estaba sentada frente a mi computadora como todos los días, durante horas, bajo una luz artificial, en una oficina con aire acondicionado perpetuo, y me pidieron que desarrollara una campaña disruptiva y fresca. Me quedé mirando la pantalla y no salió nada. No porque no supiera hacer mi trabajo, sino porque algo que antes fluía de repente, que salía espontáneo, ya no estaba allí. Como cuando abres el grifo y no sale nada. Y fue entonces cuando entendí lo que me había estado pasando sin que lo viera. El ambiente de oficina, la rutina, entrar, sentarme, producir, salir, el estrés del mundo corporativo, las energías urgentes, siempre urgentes, que no dejan espacio para pensar de verdad, las reuniones interminables, la política interna, el lenguaje corporativo que se te va metiendo hasta que un día te das cuenta de que piensas en bullet points. Todo eso había ido drenando mi creatividad gota a gota, sin que yo lo eligiera y sin que nadie me avisara. Y lo más doloroso no era el agotamiento, era no reconocerme, porque yo siempre había sido alguien que creaba naturalmente, que veía el mundo de maneras diferentes, que conectaba cosas que más nadie conectaba, y de repente esa persona ya no estaba. Tardé un tiempo en entender qué había pasado, y más tiempo aún en recuperarme. Pero lo que encontré en ese proceso es lo que quiero compartirte hoy. Cómo recuperé mi creatividad. Lo que voy a contarte ahora puede sonar extraño, puede sonar demasiado simple o raro, pero me funcionó y no solo funcionó para mí. Lo que descubrí es que la creatividad no se recupera creando más, se recupera jugando. Y eso es literal. Una de mis primeras cosas que hice fue comprar un juego de Pictionary. Sí, un juego de mesa. Y empecé a jugarlo con adultos, con niños, con quien quisiera jugar. Porque el juego activa algo en el cerebro que la producción profesional apaga completamente. Activa la espontaneidad, el error sin consecuencias, la risa. Activa ese estado de presencia total donde el tiempo desaparece. Y ese es el estado exactamente donde surge la creatividad. Pero eso fue solo el comienzo, porque también me uní a un grupo de lectura. Era un club de lectura donde la mayoría tenía 20 años más que yo. También me uní a un taller de costura y de patronaje, donde una profesora italiana nos daba clases de cómo hacer un patrón para crear ropa, porque yo amaba diseñar. Pero esto no lo hice totalmente por mi curiosidad, sino como una urgencia, porque mi creatividad estaba a dieta y había estado consumiendo siempre los mismos estímulos, hablando con las mismas personas y moviéndome en los mismos círculos. Y la creatividad se nutre de diversidad, de fricción, de encontrarse con lo que desconoces. También empecé a hablar con personas completamente diferentes a mí. Una señora mayor en la panadería, un taxista con opiniones, el estudiante con ideas que me sorprendían, el niño que me hacía preguntas y preguntas y preguntas a las que no tenía respuesta. Cada conversación inesperada era como abrir una ventana en una habitación cerrada. Y luego empecé a ejercitar mi creatividad en lugares más pequeños y cotidianos, como la manera de vestirme. Usaba combinaciones que no se me hubiesen ocurrido antes y que ni por la cabeza me hubiesen pasado. En la manera de hablar, buscando palabras nuevas deliberadamente, palabras que no usaba nunca, expresiones en otros idiomas, metáforas inesperadas. En la manera de moverme por la ciudad, tomando rutas diferentes, entrando en lugares que me generaban curiosidad,
sin ningún propósito concreto, porque lo que estaba haciendo era reentrenar a mi mente para buscar lo nuevo en lugar de estar confirmando una y otra vez lo conocido. Y poco a poco ese grifo volvió a tener agua. Y aquí viene lo que prometí revelarte al inicio, lo que descubrí en ese proceso y que cambió completamente la manera en que entiendo la creatividad. La creatividad no es un talento, es un estado. Y como todo estado, depende de las condiciones. Puede ser el artista más dotado del mundo, y si las condiciones no están, la creatividad no aparece. Y puede ser alguien que nunca se consideró creativo, y si las condiciones están, la creatividad emerge. ¿Cuáles son estas condiciones? Curiosidad activa, exposición a lo nuevo, tiempo sin producir nada, tiempo para pensar, juegos sin propósito, conexiones con personas y mundos diferentes al tuyo, y sobre todo, permiso para crear mal. Ese último es el más importante y el que más resistencia genera, porque los creativos profesionales tenemos una relación muy complicada con crear mal. Nos enseñaron que lo que sale tiene que ser bueno, tiene que ser presentable, tiene que ser vendible, entregable. Y esa experiencia constante bloquea el flujo. La creatividad necesita un espacio donde puedas crear basura sin consecuencias, donde puedas escribir mal, dibujar feo, tener ideas ridículas, porque en la basura, en ese espacio libre de juicio, a veces aparece lo más extraordinario. Si tu creatividad hoy está apagada, quiero que sepas algo. No te abandonó, no se agotó, y no es mentira que la tenías. Eres un ser creativo, es tu naturaleza, pero solo está esperando a que le vuelvas a dar las condiciones para aparecer. Vuelve al juego, vuelve a la curiosidad, a esos espacios donde nadie te evalúa ni te invalida. Vuelve a crear sin destino, sin importancia, porque la creatividad no es un recurso que se gasta, es como una fuente, y las fuentes se secan, pero pueden volver a llenarse. La creatividad no muere, se esconde, y tu trabajo es crear las condiciones para que quiera volver. Nos vemos en el próximo.